buenas tardes. Hoy les hablaremos lo que son los traumatismos, su clasificación y los primeros auxilios que se le tienen que dar a la persona que ha sufrido un traumatismo. ¿Qué son los traumatismos? Bueno, los traumatismos son lesiones externas o internas del organismo. Estas van a ser causadas por agresiones ya sean al exterior o interior. Y para esto lo primero que tenemos que saber cuáles son los factores de gravedad que nos dan o llegan a un traumatismo. Esto puede ser simple o compleja, abierta o cerrada, tenemos que tener la localización, puede ser un politraumatizado, también puede ser único. Uno de ellos va a ser la fractura. La fractura va a ser la pérdida o la continuidad de un hueso. Este puede ser cerrada o abierta. Tenemos lo que es la luxación y la dislocación. Este va a ser un desplazamiento de un hueso fuera de su articulación. Ya va a ser por una fuerza pues violenta que va a desgarrar los ligamentos que mantienen los huesos de su sitio. Ya va a ser, por ejemplo, en el hombro, en el codo, en la rodilla o en el tobillo o algunas otras partes de nuestro cuerpo. Vamos a tener a lo que es un desgarro muscular. ¿Qué es un desgarro muscular? Bueno, el desgarro muscular va a ser la distensión o rotura de un músculo o un tendón. Esto va a ser porque nosotros lo vamos a estirar mucho o vamos a contraer demasiado tejido muscular. Por eso se provoca lo que es un desgarro. También vamos a tener lo que es un esguince. ¿Qué es un esguince? Bueno, un esguince va a ser la lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Esto se puede clasificar en primero, segundo y tercer grado, dependiendo la causa o la rotura de las lesiones, de los ligamentos. También vamos a tener lo que son las heridas. ¿Qué son las heridas? Bueno, las heridas va a ser la pérdida de la continuidad de la piel o de los tejidos subyacentes. Estos se van a clasificar en diferentes maneras. Contusas. Estos van a ser producidos por un objeto no cortante. Puede ser un martillo o un impacto. Las cortantes son instrumentos filosos o que van a causar una herida, como por ejemplo un cuchillo, una navaja y un vidrio. También la punzante. Estos van a ser producidos como consecuencia del impacto violento de un objeto punzante. Este puede ser, por ejemplo, un desarmador o unos clavos. La atricción va a ser el adaptamiento de un segmento corporal. También vamos a tener lo que son las abrasivas, que van a ser múltiples áreas, sin epidermis, pero con consecuencias de las capas de la piel. Y por último tenemos la laceración, que va a ser la ruptura de la piel producida de una lesión. Vamos a tener ahora lo que son los traumatismos craneoencefálicos. Estos traumatismos van a ser una patología médico-quirúrgico que se va a caracterizar por una alteración cerebral secundaria a lo que es una lesión traumática en la cabeza. Esto puede deber a una alteración de la conciencia, también a una anamnesia debido a un trauma, va a ser cambios neurológicos o neurofisiológicos, también se va a dar por un diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones. Lo que vamos a ver es un traumatismo craneoencefálico leve. Como consecuencia va a ser asintomático, va a tener como consecuencia vértigo, cefalia, pérdida de la conciencia y contunción. Se denomina traumatismo craneoencefálico moderado, ya que va a tener una pérdida del nivel de conciencia entre 20 y 24 horas, 20 minutos y 24 horas, va a tener cefalia progresiva y anamnesia postraumática. Ahora, en un traumatismo craneoencefálico grave va a tener un nivel de conciencia bajo o definitivamente nulo, va a tener una dificultad para aprender información nueva. Esto se va a dar en menor de una semana. En un trauma raquiomedular va a ser una lesión continua o penetrante de la columna.
ya que esto puede involucrar lo que son huesos, ligamentos y articulaciones. Esta va a ser la pérdida de los reflejos que se presentan después de una lesión medular. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el ABCD, vamos a inmovilizar lo que es la cabeza y haremos posteriormente una revisión primaria con evaluación motora, circulatoria y de sensibilidad distal. Vamos a poner al paciente en posición manual, alineada de la cabeza y colocación del inmovilizador cervical. Y vamos con esto a tratar lesiones pues de ventilación aislada y vamos a transportar durante unos 10 minutos. Vamos a colocar también una almohadilla en cabeza o en el tronco según se requiera. Así pues vamos a tener un traslado a un hospital a nivel 3. En caso de un trauma facial, lo primero que vamos a hacer es evaluar el compromiso de la vía aérea. Vamos a observar y a sentir los signos vitales. De ahí vamos a aplicar lo que es el ABCDE y dependiendo la situación del paciente vamos a trasladarlo a un hospital, ya que puede tener fracturas mastoidales. Vamos a tener también fracturas de maxilar superior o puede tener fracturas medulares. Por eso es posible que de inmediato se traslade a un hospital. Ahora, en lo que es un trauma de cuello, este va a ser una lesión traumática que afecta a la región comprendida entre el borde de la médula y la base del cráneo. Esta va a ser producido por un proceso de aceleración y desaceleración, confusión, ahorcadura o estrangulación. Este trauma puede ocasionar lesiones producidas por objetos como, por ejemplo, un arma de fuego, unas tijeras, un cuchillo, etc. Lo primero que tenemos que hacer es observar la respuesta y si hay presencia de hemorragia. Si hay presencia de hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es observar la compresión directa en lo que es el lugar de la hemorragia. Si hay dificultad respiratoria, tenemos que tener una ventilación. Y también tenemos que hacer una fluidoterapia que va a afectar lo que es el lactato de Ringner y lo que último que vamos a hacer, vamos a llevar al paciente a un hospital. Un trauma torácico. Este va a ser el conjunto de alteraciones anatómicas y funcionales provocadas por un agente traumático sobre el tórax. Este trauma va a ser una lesión que va a romper la integridad del tejido pleural parietal. Este se produce por cuando el aire pasa del pulmón al espacio pleural durante la inspiración, ya que este va a aumentar la presión del hemotórax provocando que el mediastino se desplace al lado contralateral. Lo primero que debemos de hacer es actuar con el ABCD. Un trauma abdominal va a ser una lesión de la pared, órganos o vísceras abdominales. Este va a ser causado por una injuria contusa que va a ser penetrante o va a ser desaceleración. Esta va a provocar una lesión de órganos o vísceras abdominales, también causadas por un impacto abdominal, contuso, compresión o desaceleración. Va a tener una lesión en lo que es la pared, los órganos, el abdomen, causadas también por un arma blanca o un arma de fuego. Cuando pasa esto tenemos que aplicar el ABCD. Vamos a inmovilizar al paciente. En caso de que sea abierto, vamos a tener una cobertura aséptica y una cobertura húmeda. En caso de que sea cerrado, vamos a hacer la valoración secundaria. Vamos a canalizar en la vía periferia con un cristaloides y así será trasladado el paciente o el lesionado a un hospital. Trauma de pelvis. Este va a ser un trauma producido en la parte baja del tronco, pudiendo producir fracturas de pelvis, lesiones de los órganos pélvicos y neurológicos.
También puede haber lo que son lesiones de órganos pélvicos, lesiones neurológicas, fracturas expuestas de pelvis que incluyen comunicación directa con la vagina, el recto, el perineo u otros sitios de lesiones de la piel. También va a haber hemorragias que pueden ser masivas, habiendo destrucción de tejidos blancos y grandes vasos en el sitio de la fractura. Y también puede haber lesiones rectales y perinatales. Cuando existen estos tipos de trauma, lo primero que vamos a ver es una estabilidad hemodinámica. Si lo hay, se puede sospechar de una lesión abdominal u órganos genitores. También podemos colocar en esos casos vías periféricas con cristaloides, y si no hay, podemos estabilizar la pelvis con cincha pélvica para ser inmovilizada, y podemos hacer un protocolo de shock hipovolémico y llevar o trasladar al herido al hospital. En lo que son trauma de extremidades, esto puede ser por una lesión producida por un trauma a nivel de las extremidades, ya sea superiores o inferiores, que afecten huesos, articulaciones, tejidos, vasos o nervios. Esto puede llegar a causar una fractura, una luxación o una amputación traumática. A la hora de que existan estos traumas, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si son lesiones óseas, puede provocar un shock hipovolémico, o podemos, en caso de, por ejemplo, fractura cerrada o abierta, en la abierta podemos controlar la hemorragia y tenemos que hacer un vendaje compresivo, presionando en la vía afectada. Si es cerrada, simplemente hay que hacer un pulso distal conservado. También en unas lesiones que, por ejemplo, óseas, fracturas o luxaciones, podemos tomar el pulso distal conservando. Si se conserva, podemos hacer una inmovilización en la postura encontrada, y si no, tenemos que hacer una transición de las extremidades en un eje longitudinal. En la vía aérea, en la amputación traumática, tenemos que controlar lo que es la hemorragia, hacer un vendaje compresivo, una presión directa o indirecta, y colocar un torniquete según sea el caso. Ahora, lo primero que debemos de hacer, o los primeros auxilios que se le tiene que dar a una persona que ha sufrido un accidente o un traumatismo craneoencefálico, lo primero que vamos a hacer es conseguir ayuda inmediata en cuanto veamos que ha sufrido un accidente. También, pues, las características principales de una persona es que la persona se torna somnolienta, y va a tener un comportamiento anormal. También va a tener un dolor de cabeza muy fuerte o rigidez en lo que es la parte del cuello. Va a tener pupilas de tamaño diferentes a lo que, pues, cuando una persona está bien. Va a tener pérdida del conocimiento, y pues puede tener lo que es pues una incapacidad para mover extremidades, ya sea inferiores o superiores, y pues va a vomitar más de una vez. Ahora sí que, como lo dije al principio, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 911. Ahora, los primeros auxilios que se le dará a esa persona. Buenas tardes, mi nombre es Abigail López López. Lo primero que voy a hacer es revisar la frecuencia respiratoria y el pulso. Recordemos que para tomar el pulso va a ser con el dedo índice y el del medio, deslizando hacia abajo del dedo pulgar hasta encontrar el nervio radial. Después voy a estabilizar lo que va a ser cabeza y cuello del paciente. Si existe alguna hemorragia, la voy a tratar de detener o la voy a detener. Voy a evitar que se ahogue mi paciente, ya que una consecuencia de eso es que el paciente empieza a ahogarse, entonces voy a tratar de evitar eso. Y voy a valorar el estado de conciencia. Recordemos que va a ser con la escala de Glasgow. Voy a empezar con lo que es el parámetro ocular, así después con el parámetro verbal, y para finalizar con el parámetro motor.
Ahora, lo que no se debe de hacer es pues lavar la herida si es profunda o hemorrágica. No la voy a lavar y la voy a tallar fuerte. Si el paciente acaba de sufrir un accidente por un arma de fuego, pues obviamente no voy a retirar rápido lo que sea, por ejemplo, una bala o un cuchillo, no la voy a retirar así. Tampoco voy a estar moviendo a la persona de no ser necesario. No sacudir si la persona permanece mareada, no lo va a hacer de, está bien, está bien. Tampoco si, por ejemplo, la persona acaba de sufrir un accidente en la moto o en una motocicleta, yo no voy a retirar el casco. Ajá. Y en caso de ser niño, pues no voy a levantarlo. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer. Ahora, en un traumatismo abdominal, lo primero que debemos de hacer es qué tipo de traumatismo es, cerrado o abierto. En el cerrado vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente, vamos a garantizar su seguridad. No le vamos a pedir que se mueva ni lo vamos a mover. Por ejemplo, tiene un cuchillo enterrado en la parte del abdomen, pues obviamente para evitar que llegue a ser más grave, pues no lo vamos a mover ni le vamos a pedir que se mueva. También, por ejemplo, si fue por debajo de la ropa, le vamos a descubrir la zona para identificar las heridas. Si es en un traumatismo pues abierto, vamos a evaluar igual el estado de conciencia, vamos a garantizar la seguridad. Igual no vamos a mover ni vamos a retirar el objeto con el que se haya pues tenido el accidente. Y en caso de pues una hemorragia, ahí sí hay que detenerla. Y pues en caso de una pues que estén, por ejemplo, expuestas las vísceras, no vamos a reintroducir ni vamos a cubrir o poner pues algo a su alrededor, ya que esto pues puede infectar la zona, o también pues por ejemplo con unas gasas no vamos a estar limpiando la hemorragia. Entonces, en caso de ser necesario, pues obviamente sí. En cualquier tipo de traumatismo craneoencefálico vamos a asegurar de que el ABC esté bien. El A, vamos a tener lo que son las vías despejadas. La B, vamos a escuchar al paciente si tiene buena ventilación. La C, vamos a pues la circulación o el control de hemorragias que existe en el paciente. Vamos a verificar el estado de conciencia con la escala de Glasgow y pues vamos a hacer una exposición. En los primeros auxilios de las heridas tenemos que identificar si la herida puede haber un riesgo grave o no. En este caso pues podemos ver que es una herida muy pequeña, entonces lo primero que debemos de hacer es... Pues va a ser, por ejemplo, si ocurrió en casa, nos tenemos que lavar bien las manos. Antes de tocar a lo que es el herido. Y después vamos a detener el sangrado. Después vamos a limpiar la herida. Eso sí, la herida se va a limpiar solo con agua. Y pues vamos a desinfectar pues la herida. Y vamos a cubrir la herida o vamos a cambiar el apósito para pues prevenir lo que son las infecciones. Entonces vamos a cubrir la herida y posteriormente vamos a ir cambiando pues lo que es el apósito, como les había dicho, para prevenir heridas. Si vemos que la herida es demasiado grave, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 911. Ajá, para pues en caso de, por ejemplo, si fue punzante o puede haber un desgarro. También pues, lo que vamos a hacer, vamos a lavarnos las manos. También vamos a detener lo que es la hemorragia. Ahora, si el paciente se cayó y se enterró, digamos, una varilla, pues obviamente pues no vamos a retirar lo que es la varilla, ajá, o el objeto que haya causado pues la lesión o la herida.
y vamos a limpiar la herida con agua y la vamos a curar. Ahora, los primeros auxilios en una fractura. En este caso, mi paciente o la persona tuvo una fractura en lo que es el tobillo. Lo primero que voy a hacer es controlar pues la hemorragia de la fractura. Voy a inmovilizar lo que es pues la herida, voy a inmovilizarla y voy a elevar pues por ejemplo en este caso un poco la pierna del paciente, un poco del paciente, y lo que voy a utilizar en este caso va a ser un hielo. Lo primero que tengo que notar es que, por ejemplo, que a la hora de que tengo al paciente no se escuche pues como un crujito o un sonido a la hora de pues estar examinando la fractura. También tengo que, por ejemplo, decirle al paciente cuál es el grado de su dolor, decirle del 1 al 10 qué tan doloroso es para usted. Voy a verificar si en la parte del tobillo o en la parte de lo que es la fractura no hay un hinchazón. También voy a verificar si no hay hematomas y por ejemplo voy a limitar o a ver la movilización del paciente. Voy a decir que a la hora de, por ejemplo, subirlo, si no le duele, si duele, voy a hacer, por ejemplo, abducción y aducción, flexión y extensión. Entonces necesito verificar si el paciente en esos movimientos pues tiene limitación en el movimiento de lo que es la parte del piecito y del tobillo. Ahora, al tener una herida, pues voy a ver la gravedad de lo que es la herida. Lo primero que voy a hacer es aplicar una presión directa sobre la herida con apósito. En este caso estoy usando gasas. Ajá. Por ejemplo, si vemos que sigue sangrando, que al aplicar el apósito sigue saliendo sangre, voy a tomar otro apósito si es necesario, lo voy a tomar. Voy a sostener el apósito con un vendaje comprensivo para que pues no exista pues mucha hemorragia o pueda llegar a que el paciente pierda muchísima sangre. Ahora, en caso de una fractura de clavícula, lo que hacen muchos es que le piden al paciente que con sus manos pues sostenga lo que es la cintura para que queden pues como estos huequitos. Entonces le pedimos al paciente que ponga las manos en la cintura y empezamos lo que es el vendaje. Empezamos desde el hombro, en este caso izquierdo, jalamos por la parte de atrás de la espalda, por debajo de la axila, arriba de lo que es la otra clavícula del lado derecho. Vamos apretando poco a poco y otra vez por debajo pasamos por la parte de atrás de la espalda, por abajo de la axila, clavícula izquierda, por debajo de lo que es la espalda, atrás de la espalda, perdón, por debajo de la axila, clavícula derecha, y así sucesivamente, y vamos dándole como una forma de 8. Y en la parte de atrás va a quedar en forma de cruz. Esto va a hacer que se inmovilice pues lo que fue la clavícula lesionada, y pues el vendaje de 8 hace eso, inmovilizar la fractura. En una fractura de húmero, lo primero que voy a hacer como primer correspondiente, si yo no sé nada y no sé ni cómo vendar, ni poner una férula o un cabestrillo, de preferencia
es no tocar al paciente, porque si no sabemos nada lo podemos lastimar o podemos causarle una mayor gravedad en la lesión o en la fractura. En este caso, el ser el correspondiente y yo saber, voy a ponerle unas férulas. En este caso mis férulas son de cartón. Voy a inmovilizar la fractura del paciente, y si el paciente puede, le voy a pedir que me apoye, pero si es mucho el dolor, pues yo lo voy a tener que hacer con cuidado. Entonces en este caso pues es mi férula de cartón. Se recomienda que las férulas sean más grandes que la articulación o la articulación que se lesionó. Entonces voy a colocar así mi férula y voy a hacer un vendaje. Y ahí está pues la férula por debajo y el vendaje por arriba. Eso sería lo que tenemos que hacer. Ahora, en una fractura de antebrazo también voy a ocupar mi férula. En este caso también va a ser de cartón, y voy a poner, por ejemplo, este fue en el brazo derecho. Voy a poner mi férula y después voy a hacer mi vendaje. Acá se recomienda que al llegar el vendaje a lo que es la mano, el pulgar debe de quedar afuera, y nada más voy a vendar lo que es la mano, y los dedos van a sobresalir de lo que fue el vendaje. Así. Este sería lo que es. Ahora, cuando existe una fractura de columna vertebral o pelvis, el paciente tiene que estar en reposo. Asimismo, vamos a transportar al paciente o a la víctima en una superficie rígida y dura para no causar pues más graves lesiones o agudar la gravedad de la lesión. Cuando hay una fractura de tibia y rodilla, vamos a poner la férula alcanzando lo que es el fémur y el pie. En este caso mi férula es completa, igual de cartón. Voy a inmovilizar lo que es del fémur al pie, y voy a poner ciertas cintas para inmovilizar a lo que es el paciente. Voy a ir apretando poco a poco. Se trata de una fractura de tobillo y pie. Vamos a colocar la férula que va desde el pie. Entonces, cuando vamos a hacer esto, ahora, a la hora de que vayamos a vendar lo que es el pie o el tobillo, es bueno que el paciente pues esté sentado, si no puede, recostado, pero nosotros tenemos que tener la parte o la planta. Ahora, para una luxación de hombro, vamos a pedirle al paciente que ponga su mano en el pecho. Vamos a poner su mano en el pecho
Y lo primero que vamos a hacer es vendar, vamos a agarrar la venda y vamos a empezar por el lado contrario de, de la luxación del paciente. En este caso pues fue del lado derecho, entonces vamos a empezar del lado izquierdo. Vamos a hacer un vendaje desde la cintura del lado derecho. Vamos a pasar por acá. Ya cuando hayamos dado el vendaje, vamos a jalar la venda hacia lo que es el hombro. De ahí vamos a pasar la venda por debajo del codo y vamos a hacer esto. Para tener la inmovilización de lo que es el hombro. Para mí es importante saber sobre estos temas, ya que en algún momento nos pueden llevar a un paciente con todo este tipo de lesiones, y nosotros tendríamos que saber ya o tener el conocimiento para poderlo atender sin afectarlo. También podemos dar los primeros auxilios en algún momento con la familia, con amigos o fuera de casa. Así podemos salvar o mejorar la vida a una persona que no tiene los conocimientos necesarios en ese momento de qué hacer. Así que es importante saber nosotros como fisioterapeutas todos estos conocimientos para aportarlos en una vida a futuro.